Un cordial saludo de bienvenida a todos quienes nos siguen a través de la plataforma de nuestro canal de YouTube en esta oportunidad. Nos convoca la presentación de una obra que, si bien ya tiene 2 o 3 meses de edición, consideramos llevarla adelante porque ha generado la importancia y a su vez considerado de real interés analizar en profundidad todo lo que refiere al nuevo Código de Ética de la Función Pública, sancionado por unanimidad de miembros de las 2 cámaras del Poder Legislativo en el año, promulgado por el Poder Ejecutivo en el año 2019. Llevando con ello la ley 19.823. El Código de Ética en la Función Pública es una obra de la Fundación de Cultura Universitaria, cuya coordinación lleva adelante el doctor Rubén Correa Freitas, y que en esta oportunidad nos acompañan la doctora María Elena Mosca, la doctora Andrea Canaval y el doctor Jaime Zapolinsky, quienes han de disertar acerca de la temática en cuestión. Más preámbulo que estas palabras, ya con todos ustedes les dejo al catedrático y profesor doctor Rubén Correa Freitas. Muchas gracias, buenos días. Bueno, mi calidad de director del Instituto de Derecho Constitucional, quiero agradecer la presencia en el día de hoy del profesor titular de Derecho Constitucional, doctor Jaime Zapolinsky, de la secretaria del Instituto y profesora agregada, doctora María Elena Roca, y de la profesora asistente, doctora Andrea Canaval. Nosotros 4 somos parte del grupo de docentes del Instituto de Derecho Constitucional, un total de 12 profesores que hicimos ponencias, que escribimos artículos sobre el Código de Ética de la Función Pública que fue sancionado y fue promulgado en el año 2019. Fue justo en un momento, el Código de Ética fue sancionado, en un momento muy particular, porque ya era el fin del gobierno anterior, estábamos en plena campaña electoral, con la primera vuelta, la segunda vuelta, y creo que de alguna manera esto pasó, yo diría, desapercibido. Porque es la sensación que tengo entre el tema electoral y luego la pandemia que sufrimos el año pasado en el Uruguay y que todavía estamos viviendo las consecuencias, pero que a partir del 13 de marzo de 2020 ha sufrido nuestro país, de alguna manera creo que ha llevado a que se hable poco de este tema. De todas maneras, nosotros procuramos, en la medida de lo posible, actuar rápidamente con este tema. Fue que así que el Instituto de Derecho Constitucional decidió analizar la sanción de este código, que sin ninguna duda es muy importante para el país, para el Uruguay y para la administración pública en particular. Y fue de esa manera como Fundación de Cultura Universitaria en su momento nos ofreció la posibilidad de publicar esas ponencias, esas conferencias que dieron 12 profesores del Instituto de Derecho Constitucional analizando diversos aspectos del Código de Ética de la Función. Me pareció que, como director del Instituto, que el Instituto de Derecho Constitucional debía promover este tipo de debates en nuestro país. Creo que la presentación del libro en el día de hoy por parte de la Fundación de Cultura Universitaria cumple esa finalidad, que es poner a consideración de la opinión pública un tema sumamente importante que a veces, en los últimos tiempos, digamos, cada poco periodo o cada pocos años entra a debatirse a raíz de
cuestiones que se suscitan en la vida pública de nuestro país. Y entonces, todos recordamos algunos episodios de los últimos 30 años referidos al tema de la ética en la función pública. Tema que, por supuesto, no es solo de Uruguay, que es del mundo. En Europa ha habido grandes debates sobre este tema, en los Estados Unidos también, en América Latina en particular, y en algunos países de la región con particular énfasis. Nosotros, en el Uruguay, que es un pequeño país, el tema de la ética en la función pública no diríamos que es un problema grave, es un problema importante. Y creo que en ese sentido el Uruguay poco a poco ha dado señales claras, aprobando leyes, decretos, por ejemplo, la ley de anticorrupción del año 1998, que fue un hito fundamental, por la cual se dio cumplimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción, y que luego tuvimos un decreto muy importante durante el gobierno del doctor Jorge Valle, del presidente Jorge Valle, que es el decreto 30/2003. Ese decreto 30/2003 sobre normas de ética en la función pública es el que de alguna manera queda incorporado a esta ley que ahora integra lo que conocemos como el Código de Ética en la función pública. No me voy a referir en particular a ningún tema porque me parece que lo importante acá es que leamos, que podamos, invito a todos a leer este libro, que creo que es un buen aporte, es una buena contribución, y los profesores integrantes del instituto, comenzando por la secretaria del instituto, luego la doctora María Elena Roca, luego el profesor titular, el doctor Jaime Zapolín, finalmente la doctora Andrea Canaval. Cada uno de ellos, de forma breve, hará un análisis un poco más particular de algunos aspectos que trata este libro, Código de Ética de la Función Pública, que ha sido publicado a fines del año pasado por Fundación de Cultura Universitaria. En nombre del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación de Cultura Universitaria por apoyar este tipo de actividades y agradecerle a los profesores acá presentes la mañana de hoy, en la persona de ellos, a todos quienes colaboraron, quienes intervinieron activamente, quienes trabajaron intensamente en la redacción de la ponencia de los artículos que nos permiten hoy disfrutar de un libro que creo que va a generar un interesante análisis y debate sobre una cuestión tan importante como es el tema de la ética en la función. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Buenos días a todos. Un gusto estar acá en la Casa de Asociación de Cultura Universitaria. Esta vez para presentar este instituto, el sector de ética en la función pública, que es la ley 1993. Se trata de un trabajo colectivo de los integrantes de varios de los integrantes del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, que analiza varios aspectos de la ley. Todos ellos los analistas desde una mirada desde la Constitución, o sea, hay una permanente referencia a los textos constitucionales, también a los antecedentes, como recién el profesor Correa Freitas, a la ley de 17.060 y al decreto 30/103, así como a las convenciones internacionales. El libro aborda la temática de la ética, es siempre en relación con el derecho, y que aborda también los principios rectores del obrar del funcionario público, principios de vida. Además, aborda las obligaciones, las prohibiciones y las incompatibilidades
así como la patología en el ejercicio de la función pública, esto es no seguir los principios adecuados, lo que se conoce con el nombre de corrupción. Me referiré especialmente a un aspecto de la ley, esto es al ámbito de aplicación, la disposición de la norma, que está abordado fundamentalmente en los artículos 2 y 44, y que está marcado en el capítulo 12, a cargo de docentes cléricas, y en el capítulo 2, a cargo de la doctora Lorenzo, en su autoridad común. Bien, y lo interesante del ámbito de la aplicación es que no solo aplica a los funcionarios públicos, sino también a los empleados de las personas públicas estatales, circunstancia que no es novedosa, ya lo tenía derecho, pero también aplica a los representantes de la sociedad, de los representantes del Estado en emprendimientos de tipo industrial y comercial del Estado. Esto es lo que la luz, después la ley de consideración llamará sociedades anónimas vinculadas. O sea que a estos representantes también se les aplica esta normativa sobre la función pública, con lo cual se ha ensanchado el ámbito de la ética, abarcando no solo a los funcionarios estatales, sino a los públicos no estatales, y además a estos representantes del Estado en emprendimientos privados. Allí también se presentan varias problemáticas que son analizadas en los capítulos respectivos, que estimamos que son del deber y que van a obligar este debate y reflexión. Bueno, por mi parte, nada más, simplemente agradecer al Instituto de Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho, y a la Fundación de Cultura Universitaria por la labor importantísima en materia de mediación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Profesor titular, el doctor Jaime Zaporín. Señor director del instituto, muy estimadas colegas, amigos de la casa, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar, elegir para nuestra toma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo y común. Como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los pastores, los parejas y las ermitas no suele pasar. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir o arte de vivir, si requiere, es a lo que le llaman ética, afirma Fernando Sabater en Ética para Amar. En torno a la ética general, la ética de la función pública, es posible tener extensa consideración. Es innata y hay una moral universal que abarca todos los objetivos de la especie y que la tienen como si se tratara de la marca inserta en su genoma. Es adquirida, dependiente y variable por cada cultura. Hay una ética profesional específica propia de los funcionarios públicos. Son admisibles aquellas costumbres que ejercen en todas partes algunos funcionarios que procuran ventajas no admitidas de confesas derivadas de su situación. Evidentemente no vamos a desarrollar y menos a resolver estas cuestiones en un par de minutos. Pero en esta ocasión, cuando se lanza una comunicación que contiene consideraciones referidas a la ley 19.823 del 18 de septiembre de 2019, denominada Declaración de Interés General del Código de Ética de la Función Pública, que incluye un conjunto de normas reguladoras de la conducta de los funcionarios, resulta pertinente hacer alguna mención. Y preguntarnos también si existe en el Estado de Interés General sobre el punto, si una recopilación de disposiciones a dicho respecto tiene sentido, si es. Citábamos en nuestro comentario publicado en la obra a Carlos Boninsubiel, quien afirma, y que lo citemos no significa que no se puede sentir, que la moral, etimológicamente, es la conducta que se sigue por costumbre. Así, un comportamiento moral si se conforma a lo que se suele hacer, en cambio es inmoral si va contra las normas de la cultura. La ética, en cambio, es el estudio del obrar humano cuando tiene en cuenta la moral, es decir, la moralidad de los actos, considerándolos en cuanto son buenos o malos. La moral se puede identificar con un conjunto de preceptos y prohibiciones. La ética es una reflexión sobre ellos, lo que es lo mismo, una fundamentación filosófica de la moral. Por tanto, definir la ética como una reflexión sobre la moral no es relevante. Está muy bien.
Pero hay que evitar ceder a la presión social dando por bueno y admitiendo como moral lo que todo el mundo hace, aunque no se trate de todo el mundo y aunque esa conducta no esté. O sea, evitar que se admita la práctica generalizada, aun cuando no encaje en el imperativo kantiano que el filósofo prusiano expresaba. Obra de tal modo que no utilices a la humanidad ni en tu persona, ni en la persona de ningún otro como simple medio, sino siempre como fin. Hay valores a sostener en todas partes, y en particular en nuestra región sudamericana, que es la nuestra, y porque a pesar de algunas prácticas disonantes que están lamentablemente muy generalizadas con frecuencia, pretendemos haber alcanzado un cierto grado de desarrollo. El cohecho, la mordida, las recompensas capaces de llenar alguna maleta voladora, hasta las vacunaciones fuera de turno, son muestras de ello. Sobre este tipo de prácticas tenemos la impresión y la esperanza de que en nuestra república, de pronto porque somos pocos y nos conocemos más intensamente, son menos comunes. Parecería que en otros lados es mucho peor, que hemos logrado alcanzar una cuota ética superior a la que se da en nuestras fronteras. Puede ser, pero no debemos olvidar que hay enfermedades que son muy contagiosas, como el tuberculosis. Dijimos también en el trabajo publicado que todo esfuerzo en el sentido de valorizar una conducta de probidad en el ejercicio de la función pública merece ser bienvenido. Y en ese sentido, y aunque se reiteran muchas de las expresiones ya proclamadas en nuestro derecho, como sucedía con la ley 17.060 y su reglamentación, a la que el profesor Correa hizo referencia, la insistencia no es superflua y puede dar pauta a la adecuada reacción correctiva de la organización y a la decisión pertinente de los tribunales frente a conductas. Yo diría que, si bien los enunciados de la ley de 1823 no innovan mayormente, tienen el mérito de organizar y constituir un apoyo didáctico, una suerte de repaso que viene bien y que reafirma el compromiso estatutario que alcanza a quienes ejercen la función. Es buena cosa recordar, como lo hace la ley de 1823, las buenas prácticas de función de la función pública, los principios y valores organizacionales, lo que se considera conductas que contrarían a la comunidad, asumiendo este valor como rector de la actuación de los funcionarios. Y las prohibiciones consecuentes, entre las que se destaca la prohibición de uso indebido de fondos y de públicos, importa asimismo que se involucre a los efectos del alcance de la ley a los representantes estatales en la entidad de cualquier naturaleza que están reguladas por el derecho privado, como acaba de decir la doctora. Carlos Real de Azúa, en su obra El Poder, recuerda la postura de quienes admiten la existencia de una aristocracia de servicio de función, concepto que aludiría a los mejores, el cumplimiento de las tareas que mantienen y promueve la existencia colectiva. Seguidamente refiere a las concepciones que denominan normativas de la élite o clase dirigente, y es que estipulan las condiciones ideales para que una mayoría directiva sea sacada de la. Preconiza para la selección vigente una serie de atributos que agrupan 4 atributos. La eficiencia, alcanzada mediante la incorporación de las noticias necesarias, que posea unidad de metas y sepa imponérselas, que actúe de mediadora entre el pueblo y el Estado, los roles se asuma, que sea el reclutamiento abierto al mérito o al reconocimiento de calidades con un único trazo de tradiciones. En forma directa o indirecta, la proclamación y preservación de los valores éticos en la función pública está íntimamente ligada a la legitimidad a que se acaba de hacer referencia. Se trata de que haga carne la idea de que la legitimidad radica en el cumplimiento del derecho, el ejercicio probo de la autoridad y no en la fuerza circunstancial, que se ejerce por vocación de servicio y no para obtener ventajas específicas. Por cierto, las inconductas de las personas se dan en el plano de los hechos y nunca es clara la distancia que media entre lo que se proclama ocasionalmente a manera de tartufo y lo que sucede en la realidad. Sin embargo, repasando el contenido de la ley al que venimos, se advierten conductas seguidas, y a veces trascendidas públicamente, que podrían estar comprendidas dentro de las hipótesis de explicación. Al menos el enunciado dificultará la defensa que regula razones formales de quienes actúan indebidamente, y eso ya es en sí misma una virtud del texto legal. Yo tengo una particular devoción por Rodríguez, ese cuento explícitamente uruguayo que le debemos a Francisco Spínola, y que al menos en mi interpretación, un gaucho cabalgante nocturno, Rodríguez,
no se inmuta y termina despidiendo con un exabrupto del diablo que lo ha intentado desviar de su camino, sometiéndolo a una parafernalia de tentación. Espero que tengamos en nuestra administración pública a muchos Rodríguez. Sería un toque de difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaime Zaporizki, por esta presentación. Y a continuación le pido a la profesora asistente, doctora Andrea Canaval, que nos brinde sus reflexiones sobre el Código de Ética de la Función. Buenos días y muchas gracias a todos y gracias por hacerme participar de la mesa de presentación. En septiembre de 2019 nace en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 19.823, el Código de Ética de la Función. El profesor Correa nos invitó a los integrantes del Instituto de Derecho Constitucional a estudiar la ley y elegir un tema para organizar una jornada. Y en poco tiempo tuvimos la oportunidad de exponer nuestro trabajo. Fue mi primera experiencia poniendo una tarea así de investigación. Todos estudiamos mucho y expusimos y luego publicamos nuestra exposición y el conjunto de trabajo terminó siendo un libro gracias a la gestión de nuestro director del instituto y a la Fundación de Cultura Universal. La ley se titula Declaración de Interés General del Código de Ética de la Función. Y esa declaración de interés general que establece la ley no es banal. Es un asunto fundamental, puesto que el interés general es el presupuesto para la limitación de derechos de acuerdo con el artículo 7 de nuestra Constitución. El artículo 1 de la ley declara de interés general la adecuación de prácticas de actuación de la función pública para el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública. Es decir, la ley establece una serie de prácticas de actuación que se traducen en reglas de conducta de los funcionarios, imponiendo deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades y también responsabilidades. Todo ello fundamentado en una serie de principios rectores explicitados en la ley para fortalecer la transparencia. José Aguilar Rivera expresaba hace ya unos años en su cuaderno de Transparencia y Democracia que en los últimos 30 años del siglo XX, democracia y transparencia han desarrollado una relación cada vez más penetrante, más poderosa, más armónica, hasta volverse una ecuación característica de la modernidad y la globalización, y en lo que va del siglo XXI, casi no queda país democrático que no tenga o que no discuta la pertinencia de poseer una ley de transparencia. Nuestra ley, nuestro Código de Ética de la Función Pública, es entonces de vital importancia, por cuanto las reglas de conducta que establece tienen por finalidad la transparencia de la actuación de los funcionarios, es decir, que el accionar del funcionario plasmado en documentos o en actos puede ser divulgado libremente, y siguiendo a Aguilar, podemos concluir que fortalecer la transparencia y fortalecer la democracia. Por eso es básico que los funcionarios conozcan la ley, que entiendan qué reglas concretas deben observar, desde el respeto a los demás funcionarios y a las personas con quien debe tratar, evitando toda clase de desconsideración, lo que resulta ser un deber elemental para cualquier persona en cualquier ámbito, hasta deberes concretos, como el que fue objeto de mi estudio, que es el deber de denunciar irregularidades o prácticas corruptas. La ley impone denunciar ante el respectivo superior jerárquico o ante cualquier superior, si la situación lo amerita, los hechos con apariencia ilícita y o delictiva de que tenga conocimiento en el ejercicio de su función. Debe denunciar las irregularidades y prácticas corruptas, debe dar trámite a las denuncias, y si pudiera configurarse delito, los jerarcas tienen la obligación de hacerlo inmediatamente ante el Ministerio Público y Fiscal. La obligación de denunciar delitos existe desde hace mucho tiempo, por estar prevista en nuestro Código Penal, pero el Código de Ética viene a fortalecer esa obligación imponiendo a la Administración la adopción de medidas de protección del funcionario denunciante, a la vez que opera como instrumento disuasorio de las prácticas corruptas. Es decir, que los funcionarios públicos no solo tenemos la obligación de actuar con probidad, transparencia, buena fe, lealtad e imparcialidad, utilizando debidamente los bienes públicos, sino que debemos denunciar toda irregularidad y práctica corrupta de que tengamos conocimiento en razón de nuestras funciones. Pero, ¿ante quién denunciamos? ¿Cómo hacemos esa denuncia? ¿Qué consecuencias dañosas podemos correr y cómo debemos evitarlas? ¿Cómo debemos actuar si las prácticas corruptas las cometen jerarcas? Y si comete esas prácticas un compañero de oficina o un colega. La ley prevé la creación de ámbitos competentes para ello y prevé los mecanismos de garantía para salvaguardar a aquellos funcionarios que en el correcto ejercicio de sus funciones deban cumplir con la obligación impuesta sin quedar
a merced de la venganza o el odio de los denunciados. No está descrito cuál será ese ámbito. Podrá ser un número telefónico, una oficina, una ventanilla virtual, pero lo importante es que el ámbito exista y sea efectivamente una garantía para el funcionario que denuncia de buena fe. Cada organismo deberá dar cumplimiento a esta previsión para que la garantía sea efectiva y el Código de Ética sea un instrumento real de preservación del Estado de Derecho. Todos los funcionarios del Estado quedamos alcanzados por esta norma, incluso aquellos representantes del Estado, en personas públicas y estatales, y en aquellas de derecho privado en las que el Estado forma parte. Por tanto, todos los funcionarios o representantes del Estado estamos amparados por el régimen de garantía que la ley establece cuando nos encontramos en la situación de denunciante. Una novedad de esta norma es que el denunciante quede incluido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, superando así los modelos internacionales de ley de protección de denunciantes e incluyendo a estos en el mismo régimen de protección de víctimas. Esta ley prevé además que se garantice al funcionario denunciante durante el trámite de la denuncia, dándole protección administrativa y laboral, lo que implicará como medida de arranque la reserva de la identidad del denunciante y la preservación de la estabilidad laboral para proteger no solo sus derechos funcionales, sino la dignidad de esa persona de todo posible maltrato o discriminación. Este Código de Ética defiende y protege al buen funcionario. En tanto, aquel que promueva denuncias falsas e infundadas deberá responsabilizarse por ello, porque de proceder así caerá en el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe y con lealtad. Por tanto, debe promoverse en los funcionarios el conocimiento de la ley, pues el conocimiento de sus deberes y prohibiciones hará mejores servidores públicos evitando la comisión del error. Pero también es importante que sea un conocedor de sus derechos y garantías, de lo que puede exigir como contrapartida necesaria del cumplimiento de ciertos deberes, sobre todo de aquellos que conllevan consecuencias para el funcionario, sus familias y hasta vínculos afectivos o de allegados. Por ejemplo, cuando la denuncia importa dejar en evidencia redes de corrupción. En suma, el libro es un acierto para el Instituto de Derecho Constitucional, no solo para el desarrollo académico de la temática que involucra, sino por los efectos prácticos que se estudian y que serán de gran ayuda a los servidores públicos de nuestro país. Bueno, muchas gracias, profesora Caraval. Las reflexiones que nos ha hecho, muy interesantes, que creo que justamente con los desarrollos realizados por el profesor titular, doctor Jaime Zamorín, y la profesora agregada y secretaria del Instituto, la doctora Mariana Roca, bueno, nos dan un panorama general de lo que es este libro que, bueno, se ha publicado por parte de Fundación de Cultura Universitaria y que es un producto del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Creemos que realmente estamos muy contentos, estamos muy alegres, en el sentido de que hemos recibido el apoyo de Fundación de Cultura Universitaria para poder hacer realidad esta publicación, porque en definitiva creemos que el destinatario de estas reflexiones, de estos aportes de doctrina que hacen los miembros, los profesores integrantes del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, son los actores, es decir, los funcionarios públicos, los jerarcas de la administración pública y la ciudadanía en general que está preocupada por estos temas y en particular debo señalar también a periodistas y medios de comunicación que tanto insisten muchas veces sobre estas prácticas en la función pública o en el Estado y que indudablemente creo que este libro va a contribuir a que tengan un material interesante, importante para el debate y el análisis sobre el tema de la ley. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctores. Como bien lo probó el doctor Juan Correa Freitas, en la misma obra estamos ante un hecho de suma importancia en la administración pública uruguaya, como lo es el de contar con un código de ética, el cual está destinado a todos los funcionarios públicos y a los empleados de las personas públicas no estatales. Un código que consagra principios fundamentales como el respeto, la igualdad, la imparcialidad, la objetividad, entre otros, la buena fe, de forma. Señores, el agradecimiento de la Fundación de Cultura Universitaria
al Instituto de Derecho Constitucional, la persona del doctor Correa Freitas y los demás integrantes, una obra que contiene 14 trabajos de docentes del instituto, en el cual obviamente será de gran importancia a todos aquellos que se entendió en la temática y en la materia. El agradecimiento de la Fundación por una nueva apuesta de edición del instituto y, por cierto, los invitamos a que, si quieren adquirir el mismo, puedan llamar a la Fundación del Instituto Universitario. Señores, muchas gracias por todo. Buenas tardes.